Perfecto, estamos listos. Ok, vamos a Filipenses capítulo 3. Vamos a leer el capítulo completo, después voy a hacer algunos énfasis y entonces algunos comentarios, pero maravilloso porque la palabra es extraordinaria, es maravillosa, nos deja ver grandes verdades y creo que son pertinentes y son necesarias para este tiempo, para ti y para mí. Amén. Y yo le puse a esta enseñanza por tu seguridad. ¿Por qué le puse así? Porque es como inicia el apóstol en el versículo 1, ¿verdad? Dice, en la versión 60 dice, para vosotros es seguro, ¿verdad? Dice, para vosotros es seguro. Y ahorita vamos a ver qué es lo que él hace para traer seguridad en la iglesia. Maravilloso, ¿no? Entonces le dice, para vosotros es seguro. La versión NTV dice, por tu seguridad. Por eso le puse así, por tu seguridad. Esto es para tu seguridad. Amén. Fíjense cómo dice la palabra. Es Filipenses capítulo 3, versículo 1 en adelante. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravillosa invitación, como siempre. ¿Por qué? Porque esta vida se disfruta, porque esta vida es una fuente no solo de alegría, sino es una fuente interminable del gozo que nos da la realidad eterna en nosotros. Entonces, por lo demás, hermanos, dice, gozaos en el Señor. O sea, extraordinario, porque el apóstol sabe que en Cristo hay plenitud de gozo, ¿verdad? En Él está la plenitud. Entonces dice, gozaos en el Señor. Pero miren lo que dice enseguida. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, no me es molesto. Qué importante. Significa, ojo, que esto ya lo ha enseñado. Y seguramente no lo ha enseñado una o dos o tres veces. Han sido muchas veces. Esta recomendación que él hace es entonces notorio que lo ha hecho muchas veces. Y como ellos ya lo han escuchado, les da un adelanto. Hey, voy a decirles algo que ya les he enseñado. Y es que esto es importantísimo. Es importantísimo, ¿por qué? Porque él sabe que todo esto tiene que ver con el propósito del Padre. Y todo esto tiene sentido si el propósito del Padre se cumple. Todo esto tiene sentido si la intención de papá es hecha. Entonces hay que guardar que la iglesia entienda eso para que participe de esa intención, porque eso es lo primordial, esa es la razón por las que estamos en Cristo Jesús. Es la razón por las cuales nos salvó y es la razón por la cual somos sus hijos. Esa es la intención de Dios. Entonces el apóstol Pablo va a hacer una repetición de algo que ya enseñó. Extraordinario, ¿no? Les va a recordar algo que ya les había recordado, insisto, ¿con razón de qué? Con razón de que no se frene, no se obstruya la manifestación de la vida de Cristo en la iglesia, para que no se detenga, para que no haya nada que la frene, no haya nada que sea el obstáculo que impida que la iglesia participe del maravilloso propósito de Dios. Amén. Entonces, fíjense qué extraordinario. Dice, a mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas. Esto también me dice otra cosa importantísima. Esto no se trata de inventar cosas nuevas. Esto no se trata de inventar nuevas palabras, nuevas frases, nuevas ideas, porque incluso el apóstol, algo que se nota que está tratando de ayudar a la iglesia en esta carta, es de que no mezclen el evangelio con imaginaciones humanas. Pongan eso allí. La imaginación es peligrosísima. Por eso Dios estableció diseños. Los diseños tienen una razón. Los diseños tienen la intención de evitar que nosotros
metamos en la edificación nuestra imaginación. El problema es que en la verdad presente, en esta realidad en Cristo, la imaginación desde el primer siglo estuvo presente. Las imaginaciones mezcladas con el evangelio estuvieron presentes. Los inventos a la par del evangelio estuvieron presentes. Aparecieron desde el principio. Esa es la realidad. Aquí tenemos una carta que, insisto, no es la primera vez que lo dice, sino que aquí tenemos una carta donde nos deja ver algo que ya ha enseñado muchas veces a la iglesia. ¿Por qué? Porque siempre hay imaginaciones al lado del evangelio. ¿Ok? Entonces aquí el apóstol dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. O sea, él no tiene problema con la repetición. A lo mejor alguien sí, algunos sí. Hoy estamos en una generación que no le gusta la repetición. Hoy tenemos una generación que cuando ya oyó algo, fíjense lo que voy a decir, cuando ya oyó algo, no sé si lo entendió, y luego lo siguiente, y no sé tampoco si lo implementó, pero lo oyó, y ya no lo quiere volver a oír. Entonces, aquí parece que el apóstol lo que está diciendo es importante repetir. ¿Cuántas veces? Pon allí las veces que sean necesarias. Es importante repetir, ¿cuántas veces? Las que sean necesarias. ¿Hasta cuándo, pastor? ¿Hasta cuándo? Hasta que esta realidad en Cristo sea una realidad de nuestras vidas. Hasta que esta realidad en Cristo, por eso les digo, es que el apóstol se está asegurando que lo que la iglesia tiene dentro tenga salida, tenga manifestación. O sea, el apóstol no está conforme con que conozcan la doctrina, no está conforme con que tengan la fraseología, ¿verdad? No está conforme con que conozcan palabras rebuscadas y estén cantinfleando, diciendo cosas que no se entienden, pero como se oyen nuevas y se sienten profundas, entonces ya esa es la obra de Dios. No. El apóstol entendió claramente lo que el Espíritu estaba indicando. Y lo que el Espíritu estaba indicando, que era que, pues el Espíritu nos revela la intención de papá. Y la intención de papá es, esto no termina en fraseología ni tampoco en discursos, esto no tiene que ver con lives en Facebook, ni mensajitos en Facebook de revelaciones espectaculares. Ya lo he dicho muchas veces, con eso no se alcanza el mundo. Con eso no se está haciendo la obra de Dios. Esto tiene que ver con vida. Esto tiene que ver con vida. Porque esa es la intención del Padre. La intención de papá, ¿cuál es? Que la vida de su hijo se manifieste, porque su hijo es su imagen. Porque el Hijo de Dios es la exacta imagen y representación de Dios. Entonces, cuando el Hijo es visto, el Padre es visto. Por eso el Hijo está impartido en nosotros, porque Dios se quiere dar a conocer. Entonces el apóstol está asegurándose de que esto suceda, de que la gente no se quede enredada ni parada en ideas, en imaginaciones y en cosas y en doctrinas y en pensamientos, sino que la gente vaya a lo que tenemos que ir todos, porque para eso fuimos diseñados. Vayamos ¿a qué? A manifestar la vida del Hijo de Dios que está en nosotros. ¡Qué maravilloso! Entonces, dice el apóstol, no me es molesto por eso escribirles las mismas cosas. Y para vosotros, además, es seguro. ¿Qué significa que para vosotros es seguro? Pongan allí, como le puse a esta transmisión, es para tu seguridad. Aparte, es para tu seguridad. Es la manera. ¿De qué manera el Señor asegura a su iglesia? Con la palabra. ¿De qué manera el Señor guarda a su iglesia? Con la palabra, con la verdad. ¿De qué manera el Señor nutre a su iglesia? Con la verdad, con la palabra. ¿De qué manera saca lo oculto y lo engañoso? Con la verdad, con la palabra. ¿De qué manera saca lo falso y lo vano? Con la verdad, con la palabra. ¿De qué manera el Señor guarda y protege a su amada? ¿De qué? Yo he dicho muchas veces, y lo vuelvo a repetir, la herramienta, escuchen, la herramienta de las tinieblas, lo único que le queda
La única arma que le queda a las tinieblas, al diablo, al infierno, es el engaño. Lo vuelvo a repetir. El engaño es la herramienta, es el arma, es la estrategia que le resta a las tinieblas. Por ningún otro lado. Las tinieblas, ni Satanás, ni los demonios, nada nos pueden hacer. Pero en el ámbito de las ideas, en el ámbito de la mezcla del evangelio, de la mezcla de pactos, en el ámbito de las imaginaciones, para crear engaño, allí sí las tinieblas tienen una acción intensa, y lo han tenido desde el principio. Han tenido esa acción desde el principio. Entonces aquí el apóstol dice, esto es por su seguridad. Se los tengo que repetir por su seguridad. ¡Wow! Luego vamos al versículo 2. Impresionante lo que dice. Guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¡Wow! Guardaos de los perros. ¿A quién le dice perros? Qué palabra tan fuerte, ¿no? Qué palabra tan fuerte. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Wow. Ahora que estamos en los tiempos de las redes, ¿no? Ahora hay mucha crítica, muchas veces cuando alguien es claro en algún aspecto, entonces se critica, ¿no? Y no, pero ¿por qué usted dice esto? ¿Pero por qué usted dice el otro? ¿Por qué usted dice el otro? Y yo me pregunto, aquí el apóstol a unas personas les dice perros. Y lo puso ahí en su carta. Que después esta carta la tenemos nosotros 2000 años después. Es como si hubiera posteado en Facebook, guardaos de los perros, pero a nosotros el Facebook nos recuerda, ¿verdad? 1 año después o 2 años después, lo que nosotros pusimos, pero nomás nos lo recuerda a nosotros y nadie más se acuerda. Pero aquí hay unas personas de las cuales quedó registrado y 2000 años después nos sigue recordando la Escritura, este tipo de personas. Y dice, guardaos de los perros. Yo dije, bueno, obviamente yo creo que no es un apodo. Hoy un perro, ¿verdad? Los perros hoy. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo suavizo al apóstol Pablo? ¿Cómo le hago para que no se oiga tan fuerte y ahora la iglesia lo critique a él? ¿Cómo el apóstol Pablo dice? ¿Ya viste lo que posteó el apóstol Pablo en Facebook? Que se guarden de los perros. ¿Cómo es posible que dice eso? Él debe de cuidar el cuerpo, debe tener cuidado con sus palabras, pues él es un apóstol, él no tiene que decir esas cosas. No, sí lo dijo, guardaos de los perros. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso qué tiene que ver eso en la seguridad de la iglesia? Mucho, muchísimo. La iglesia tiene que ser sabia, la iglesia tiene que distinguir lo falso de lo verdadero. En este tiempo un perro es un animal de compañía. En este tiempo un perro, bueno, hay quien tiene hasta perrijos, ¿verdad? Hay gente que dice, yo ya no voy a tener hijos, yo mejor voy a adoptar un perro. Y ya a él le voy a dejar todo lo que tengo. A mí en lo personal me encantan los perros, a mí me fascinan. Pero el apóstol Pablo, ¿a qué se refiere? Y yo quise buscar ahí, en las referencias que uno tiene, ¿verdad? Y en los libros que uno tiene, estuve buscando para ellos qué significaba. Y sí, parece que pueda ser que el apóstol está revirtiendo a los judaizantes, ¿no? Porque ellos le llamaban perros a los gentiles. Entonces, ahora el apóstol le dice, no, los perros son ustedes. ¡Oh, qué fuerte! Es lo que digo, o sea, él no tiene problema. Él no tiene la piel sensible. Por cierto, hoy tenemos una generación de cristal, ¿verdad? Hoy
dices una palabra y wow, la gente se pone y te dicen, ese le gusta la pelea, no, usted debería de predicar el evangelio, no, déjenlos que digan, que hablen, usted tranquilo, usted no haga caso. Yo no veo haciendo eso al apóstol Pablo, yo no lo veo. Yo veo que el apóstol está preocupado por una iglesia que él ama, y dice a la carta de los Corintios, en algún momento les dijo, y yo lo celo con el celo del Señor. Es maravilloso, ¿no? Con el celo del Señor. ¿Qué es lo que está queriendo decir cuando dice yo lo celo con el celo del Señor? Que no es mi amor, o sea, a través de mí Cristo los ama, a través de mí Cristo los cuida. A través de mí Cristo los cela, porque son de Él. Iglesia de Jesucristo, somos de Él. Somos de uso exclusivo de Él. Por eso nos santificó. Por eso su naturaleza que está en nosotros y la vida de su Hijo que está hecha una en nuestro espíritu. El Espíritu Santo nos da testimonio de todo eso y nos muestra que somos de Él. Maravilloso. Entonces, ¿qué pasaba entonces con esta frase tan fuerte? No tenemos aquí al apóstol Pablo, ¿verdad?, para preguntarle. Pero en aquellos tiempos los perros no eran tan bien vistos como hoy. En aquellos tiempos no era así. En aquellos tiempos no había perrijos. En aquellos tiempos, cuando hablaban de perros, hablaban de animales que vagaban por las calles. Vagaban por las calles. Andaban por los campos. Muchas veces solitarios. ¿Ve? Me parece que el apóstol está ahí dando una luz de esos aspectos, de esas características de ese tipo de personas que quieren afectar y que querían introducir, ¿verdad?, la falsedad y el engaño a la iglesia. Personas solitarias, personas aisladas, personas que obviamente, aunque supuestamente le hablan al cuerpo de la iglesia para corregirlas en el evangelio, realmente en el fondo tiene otra intención. Entonces, estos perritos vagaban por las calles, andaban por los campos, a veces en jaurías. A veces, no siempre, porque los perros no permanecen siempre en jauría, a veces en jaurías. Y cuando se juntan en jaurías, no lo hacen porque son muy buenos amigos, lo hacen porque buscaban alimento y su alimento lo buscaban en la basura, y a la gente que pasaba le ladraban y los atacaban. Aquí en Iztapalapa, una jauría de perros, no sé quién se acuerde, una jauría de perros, creo que mató a una persona ahí en el Cerro de la Estrella. Un perrito en aquel tiempo, porque ellos no tenían la costumbre de tener perros como mascotas, eran animalitos sin amo, sin hogar, comiendo basura y porquería en las calles. Animalitos agresivos atacando a los que pasaban. Bueno, ahora el apóstol Pablo, a unas personas que él sabía que eran nocivas para el propósito de Dios con la iglesia, les llama perros y le dice a la iglesia: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, los malos obreros. Y yo decía, los malos obreros sí, porque a veces se piensa que se está haciendo para bien, pero no se dan cuenta que están trabajando para mal. Están trabajando para mal. Entonces el apóstol Pablo dice, tengan cuidado. Y los mutiladores del cuerpo, ¿verdad? Esos judaizantes, interesante, ¿no? Porque aquí el apóstol Pablo está diciendo, lo que está diciendo es ¿se acuerdan de los judíos que todavía se introducían a la iglesia e intentaban, ¿verdad?, poner en la iglesia de nuevo, la querían judaizar, querían que cumpliera la ley y querían que hasta se circuncidaran? Pero aquí el apóstol ni siquiera les dicen,
aquellos que circuncidan, sino él les dice aquellos que mutilan. O sea que el apóstol Pablo ya no le llama circuncisión, sino le llama mutilación, porque después se explica que la verdadera circuncisión somos nosotros, porque la carne ha sido quitada de nuestra vida por Cristo Jesús. ¡Qué maravilloso! Extraordinario. Entonces dice el apóstol, y aquí lo explica, versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Vean qué hermoso, qué hermoso. ¿Quiénes son la circuncisión? Somos nosotros. Se los recuerda. ¿Para qué? Para que estén seguros. De nuevo, se los recuerda, ¿para qué? Para que estén seguros. Nosotros somos. No dice ni siquiera que estamos circuncidados. Nosotros somos, porque no hay resquicio en nuestra vida en Cristo Jesús. No hay carne. Cristo quitó todo eso de nosotros. Somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, porque ya no hay carne, lo hacemos en espíritu. Ahora, de hecho, en esta realidad, todo lo hacemos en el espíritu. Dice, servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Maravilloso. No teniendo confianza en la carne, nos gloriamos en Cristo Jesús. Eso está maravilloso. Fíjense qué hermoso. Una característica que uno encuentra es que la gloria que ahora nosotros tenemos es Cristo. Amén. Extraordinario. Y no tenemos por qué gloriarnos de nada más, porque ahora Cristo es nuestra vida. De hecho, vivimos en Él nos movemos, en Él caminamos, en Él respiramos, en Él estamos y en Él somos, en Cristo Jesús. Eso es extraordinario. Me encanta eso. Y eso ocasiona, fíjense qué bonito, porque esa realidad es el antídoto contra la carne. Porque ¿cuándo es cuando uno ve que empieza a generar orgullo una persona? Pues el orgullo es generado por el yo. El orgullo es generado ¿por qué? Pues por el yo, por el engaño de pensar que lo que sucede y lo que se manifiesta a través de nosotros es de nosotros mismos. Entonces el apóstol dice, no es de nosotros, nos gloriamos en Cristo. ¡Qué maravilloso! Nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne. Y luego da una cátedra, ¿verdad? A esos que querían judaizar, les da en toda la cabeza. Entonces les dice, ¿y cómo lo hace? Vean, de esta manera. Pero es hermoso cómo lo explica aquí el apóstol. Dice, aunque yo también de qué confiar aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. O sea, él está diciendo que yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. O sea, yo tengo muchas glorias, yo tengo muchos logros, tengo una reputación, ahorita lo dice, tengo una familia, tengo una nación, tengo una genealogía, pero él mismo entiende que todo eso humano quedó en la nada al estar en Cristo Jesús. Vean qué hermoso, vean qué maravilloso. Todo eso quedó en la nada al estar en Cristo. Vamos a ver cómo lo dice el apóstol. Dice, ahí están, vamos a ver sus cartas credenciales. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, soy religioso, pero no soy de esos religiosos chafas, decimos en México. No soy de esos religiosos que solo voy a los bautizos y a las bodas, sino soy un verdadero religioso. Yo en cuanto a la ley, o sea, a lo que la ley exige, irreprensible. O sea, cumplo con los requisitos de esa ley. Pero aquí el punto ya no es si cumple o no cumple. Él entendió que el punto no es si cumple o no cumple los requisitos. Aquí el punto es que él está ya en otro punto, está en Cristo.
¿Sí me explico? O sea, él entendió que su realidad en Cristo hacía que todo lo demás quedara anulado. Y eso fue bueno, porque eso anuló lo que pudiera producirse de orgullo. ¡Wow! ¡Qué bueno, qué bueno! Oigan, eso debería de ser algo para nosotros, para aprender. O sea, la realidad de Cristo en nosotros debe ser tan real, tan vivida, debiéramos de ser tan conscientes de ella y seguir creciendo en ella, que nos demos cuenta que hoy todo en nuestra vida es Cristo Jesús. ¿Y que de qué nos podemos enorgullecer? ¿Porque entendí algo? ¿Porque soy más brillante que otro? ¿Se dan cuenta? No, porque aun cuando si tú tienes la oportunidad, me encanta un concepto judío, de justicia. Conste que dije un concepto judío de justicia. Es un concepto judío, pero me gusta. Porque una vez escuché un judío decir que para nosotros, dice, justicia es, fíjense qué bonito, para nosotros justicia es que lo que yo tengo supla a aquel que no tiene. O sea, lo que yo tengo de más, o sea, lo que yo tengo en exceso, supla seguramente va a servir para suplir a aquel que no tiene, que le falta. Y saben que eso es aplicable en todo. Cuando uno conoce o uno sabe verdaderamente en Cristo Jesús, uno se debe dar cuenta que lo que uno sabe y uno conoce debe de ayudar a otro. Porque siempre habrá alguien que ya por muchas cosas pueda hacer, porque no tenga, no sé, acceso a ciertas, no sé, a ciertos ámbitos o ambientes en donde pueda aprender, pero tú puedes ayudar a que el otro, con lo que tú tienes y con lo que abunda en ti, el otro pueda también crecer, abundar, y entonces también haya justicia. Porque el término de justicia en lo más básico es igual, significa igual. Eso significa igualdad, o sea, es lo mismo. Entonces, me gusta entonces, como les digo, en ese concepto judío que escuché me gustó porque dije, es cierto, en todos los aspectos para nosotros también es aplicado. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos en abundancia, en esta realidad, sabemos que no es ni por nuestra inteligencia, ni por nuestra cabezota grande, porque se nos prendió el foco y tenemos el foco prendido y el otro lo tiene apagado, sino eso que tenemos no es para enorgullecernos, ni para estar humillando a la gente y decir, es que estos no son entendidos. Algún día te dará luz, algún día vas a tener luz, mi hermano, algún día se te va a prender el foco, y si no, nunca se te va a prender. Creo que tú eres uno de los que nunca van a aprender. Cuando uno ve eso, uno dice, Señor, creo que lo perdimos, porque la realidad de Cristo no produce eso. La realidad de Cristo no produce eso. Y bueno, voy a decir algo, ok, me retracto. Puede ser que sí lo produzca, fíjense. Porque el apóstol Pablo dice, y por las revelaciones, pero al que es hijo, y empieza a inflarse, dice el apóstol, y para que no me enorgullezca por las revelaciones, ¡pum!, ¿qué hizo el Señor? Un aguijón, como diciendo, mijito, o te bajas o te bajo. Eso no nos gusta, ¿verdad? No, pastor, eso no está en la Biblia, ¿verdad? Eso está en la Biblia católica, ¿verdad? Eso no está en la cristiana, ¿verdad, pastor? No, sí, o te tranquilizas o te tranquilizo, porque él es papá. Y él, antes que nada, lo que quiere es formarnos. Él quiere llevarnos a la madurez. Es un papá responsable. Él no es como nosotros, que soportamos que nuestros hijos, cuando están chiquitos, le den un puntapié a cualquier persona, ¿verdad? Y ahí decimos, ay, disculpe. Y dejamos que el niño se suba allá y que tire en la mesa somos visita en una casa y que rompa se suba a la mesa y rompa un vaso o un plato y solo decimos, ay, una disculpa. Eso somos nosotros. Nuestro papá no es así. Nuestro papá, pongan allí, es un papá responsable. Ajá. Entonces, a Pablo le dijo, mijo, ¿te estás enorgulleciendo? Bueno, si no te tranquilizas, te tranquilizo. Y él es especialista, ¿eh? Él es especialista. A mí me encanta porque él es especialista. Él es especialista en ponernos
en nuestro lugar. Y eso me fascina. Y primeramente lo digo por mí. Y no sé si alguien más, pero lo digo por mí. Para que no sientan que, oh, el pastor lo está diciendo por alguien. Lo estoy diciendo por mí porque qué necesario es. Pero la realidad es que la realidad de Cristo tiene que, para que sea de provecho, para que dé fruto en otros, y como dije, para que la riqueza que nosotros tenemos a otro le sirva, tiene que ser entregada y dada por medio del mismo Cristo. O sea, es Cristo el que te está sirviendo, el que te está ayudando, pero lo está haciendo por mí, pero es Él y la gloria es para Él. Qué maravilloso eso. Eso es justicia. Tú tienes mucho que te sobra. Luego, yo aquí, la preocupación que yo tengo desde hace un tiempo es que me parece que hoy, y ya tiene un tiempo, parece que ahora ya también una iglesia que tiene tanta información que la cabeza se le está inflando, tiene tanta información, que ya la cabeza está cada vez más grande, y creo que hay un mundo que requiere que alguien vaya y le muestre a Cristo. Creo que hay un mundo que requiere que alguien vaya y deje ver a Cristo y muestre a Cristo. Y creo que hay un mundo que está esperando la manifestación del Hijo de Dios. Al mundo no lo va a cambiar nada. Al mundo no lo va a cambiar que la iglesia esté sentada aprendiendo. Eso es una parte necesaria. Pero para que el mundo sea transformado, para que las personas sean alcanzadas, ellos requieren ver el evangelio a través de nuestra vida, ni siquiera como discurso, es como vida, porque esto es vida. Si decimos que esto es vida eterna y que esto es lo que tenemos, pues por favor, si decimos que esto es vida eterna y que esta es la vida eterna que tenemos, porque Él la prometió, pues caray, manifestemos la vida, ¿no? Por favor, la vida, no ofensa, no ataque, no humillación, vida, por favor, paciencia, amor, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Así es vida. Entonces, el mundo dirá, ¿verdad? Dirá, esa vida es la que superó al mundo, lo venció, como dijo Jesús. O sea, cuando Él dijo, yo he vencido al mundo, lo que está diciendo es la vida que te voy a impartir, venció al mundo. Muéstrala. La vida que te voy a impartir venció al mundo, muéstrala. Extraordinario. Pero aquí el apóstol aquí se da cuenta que la vida que él tenía, lo que él manifestaba, estaba pobre. O sea, voy a decirlo así. El que haya sido al octavo día no servía de nada. Se dio cuenta que de ser del linaje de Israel tampoco era la gran cosa. Se dio cuenta que ser de la tribu de Benjamín no lo hacía nada mejor. Se dio cuenta que aunque fuera hebreos de hebreos, sin Cristo no era nada. En cuanto a la ley fariseo, en cuanto a la ley fariseo, se refiere en cuanto a al conocimiento de las escrituras. Fui un experto en el conocimiento de ellas. También se dio cuenta que no le servía de nada. Porque ¿de qué te sirve el conocimiento de la letra si no puedes ver la palabra? Si no puedes ver la palabra, porque la palabra es Cristo, ¿verdad? Mucho conocimiento, poquita vida casi, o nada, diría ahí Gio, ¿no? No sé cuánta. Dice Pati Silva, los frutos del Espíritu. Dice Gina, sobre todo amor, Dios es amor, sobre todo amor. Es que el amor, maravilloso chicos, es que el amor es lindo porque el amor permite cerrar las puertas a muchas cosas. O sea, me refiero a el amor es un blindaje, el amor guarda nuestros vínculos. Los vínculos son muy importantes. Es extraordinario. El amor es el camino más excelente.
Lo repito, el amor es el camino más excelente. Eso es también lo que el apóstol Pablo enseñó allá con los corintios. Cuando ellos estaban peleando por los dones, que quién tenía el mejor don, que quién tenía el mejor ministerio y quién tenía el mejor pastor, el apóstol Pablo les dice, por favor, déjense de cosas. Caminemos el camino más excelente, el amor. Caminemos el camino más excelente, el amor. Ese es el más excelente. Oye, no, cálmate. ¿Más excelente que ser apóstol? Sí. Más excelente que toda la parafernalia, o no sé. Más excelente que ser el profeta que profetiza y operar en los dones de milagros. A ver, ¿cómo? ¿Que los dones de milagros no son importantes? Mira, los dones de milagros son dones, son regalos. O sea, no son tuyos tampoco. Es un asunto de Dios. Pero el Señor... El camino más excelente es el amor. ¿Por qué? Porque el amor es Dios. Dios es amor. Cristo es amor. Es la manifestación del Hijo de Dios. Oye, decía el apóstol, yo fui perseguidor de la iglesia. Después se dio cuenta que estaba persiguiendo a Cristo. Él pensaba que estaba persiguiendo a un grupo de fanáticos y después se dio cuenta que esos a los que él les llamaba fanáticos era la iglesia, y después se dio cuenta, Cristo le dijo, no estás persiguiendo a la iglesia, me estás persiguiendo a mí me estás persiguiendo, cálmate. Y en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, pero dice el apóstol, vean el efecto de haber conocido a Cristo. Por cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Repito, por cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. O sea, ¿ya vieron? Por el amor de Cristo. O sea, lo que está diciendo es, aquí está el amor y aquí está todo lo demás. Por el amor de Cristo, realmente eso quedó sin valor. Realmente lo que vale, lo que me dio la vida, por lo que tengo la vida, por lo que vivo, es ¿por qué? Por el amor de Cristo. Y luego dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Eso está maravilloso. Estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Qué maravilloso. O sea, todas las demás cosas, ¿saben por qué hoy se pelean por todo? Hoy tenemos problemas. ¿Saben por qué la gente se pelea por un puesto? Se pelea por un lugar, se pelean porque le digan, lo nombren y le den un cargo. ¿Saben por qué la gente pelea un cargo, un espacio, un ministerio, un lugar, una posesión, una función? ¿Saben por qué? Precisamente por la carencia de la excelencia del conocimiento de Cristo. El conocer más plenamente a Cristo te permite, hace un ajuste. Fíjate, el conocer a Cristo hace un ajuste de valores. Cuando tú conoces las riquezas de la excelencia del conocimiento de Cristo, eso trae un ajuste de valores, te modifica. Eso hace que digas, esto que yo peleaba no vale, a mí qué me importa que me digan pastor. Si me quieren decir Jorge, Chaparrito, Jorgito, no me importa, eso no tiene importancia. No pasa nada si no me dicen reverendo, ¿verdad? Bueno, algunos de cotorreo me dicen obispo, imagínense. Pero ¿qué importa? ¿Qué importa, chicos? ¿Qué importa? Pero ¿saben por qué? ¿Saben por qué no valoramos? ¿Saben por qué sí nos importa todo eso? Todo eso que es muy humano, nos importa por el poco conocimiento de Cristo. Dice el apóstol, todo eso lo tuve como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Cuando Él se profundizó y el Espíritu le reveló cada vez más y más a Cristo Jesús, empezó a darse cuenta que lo demás realmente no era lo importante. Que Dios nos ayude
Que Dios nos ayude a poder caminar ese camino excelente de conocer a nuestro Señor Jesucristo más profundamente, para que participemos de su propósito, para que dejemos lo vano, para que nos dejemos de cosas y caminemos en la dirección correcta. Entonces dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, fíjense, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¡Wow! Por amor del cual lo he perdido todo. O sea, ya el amor, fíjense, poderosísimo el amor. Hay otro efecto. En el avance del conocimiento de Cristo también hay una mayor experiencia de su amor. Y ese amor, escribe, es un motor. Es un motor que hace que te despojes. Es un motor que hace que te despojes. ¡Qué maravilloso! Dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. ¡Wow! O sea, el amor es un motor para despojarte, y ya saben que hay una ecuación maravillosa en nuestro interior. Hay una ecuación extraordinaria en tu alma. En cuanto hay un despojo, hay un incremento. No hay incremento de la vida de Cristo, no hay avance de la vida de Cristo en nuestra alma si no hay un despojo. Pero dice el apóstol, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¡Qué maravilloso! A Cristo se le gana, pero ¿qué no se nos fue dado por gracia? ¿Cómo que ganar a Cristo? Sí, un Cristo que empieza a ganar en nuestra alma, que cada día se incrementa más, cuando, como decía el apóstol Pablo, hasta que Cristo se ha formado en vosotros. ¡Qué extraordinario! Maravilloso. Dice, y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, y ser hallado en Él. ¡Qué extraordinario! Y ser hallado en Él. ¿Quién? ¿Quién lo tiene que hallar en Él? Yo te voy a decir algo. El primero que se tiene que hallar en Cristo eres tú mismo. Se te tiene que ser revelado que estás en Él. Y cuando se nos revela a nosotros que estamos en Él, eso cambia la perspectiva de todo. Y eso va a permitir que entonces también las personas nos hallen en Él. Eso está interesantísimo. No en la religión, no que me hallen en la religión, no que me hallen como un religioso, no que me hallen, no sé, en el mundo, sería terrible, no, que me hallen en Él. Pero para eso yo tengo que entender, me tiene que ser revelado que estoy en Él. Entonces, por eso Él decía, en cuanto Cristo se incrementa en mi interior, me doy cuenta que estoy en Él. Ese es el avance en el interior de la vida de Cristo que ya tenemos impartida, porque ya está ahí. Pero el alma requiere que ser notificada de esa maravillosa realidad. Entonces, fíjense qué maravilloso, que es por la ley, sino la que es, dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Aquí yo voy a resumir, porque cuando se habla de justicia, ahí como que quedan unos huecos. La justicia que es por la ley, y aquí habla de la justicia que es por la ley, y habla de la justicia que es de Dios por la fe. ¿Cómo? ¿A qué se refiere? Se está refiriendo a mis acciones que debido a que yo era un guardador de la ley, eso generaba una acción muy buena. O sea, eso hacía a un Pablo muy bueno. Pero hay una frase que yo conocí hace tiempo que me encanta. Lo bueno es enemigo de lo mejor. O sea, lo que el apóstol está diciendo es, yo como religioso producía esto, pero en Cristo se produce otra justicia, o sea, hay otra manifestación que es de Dios por la fe. O sea, yo como religioso tenía buenas acciones, pero en Cristo, wow, actúo como Él. O sea, la vida en Cristo supera la vida religiosa. Eso está extraordinario. La vida en Cristo, por supuesto, yo sé que lo saben, pero es bueno recordarlo. Es que fuimos llamados, por eso digo, a ver, por favor, menos bla, bla, bla y más vida. ¿Por qué? Porque el religioso, ese fue su problema, de todos los religiosos de todo el tiempo, ¿eh? Hay religiosos, miren, yo digo que hay religiosos
de la gracia, hay religiosos legalistas, allá religiosos mosaicos, también hay religiosos del nuevo pacto, y hay religiosos modernos, de las nuevas que hay ahorita, hay religiosos, se hacen religiosos. ¿Por qué? Porque la religión es transversal, la religión no tiene que ver con, hay religiosos de la justicia, religiosos del nuevo pacto, del viejo pacto, de la gracia, de la no gracia, de la promesa, de la no promesa, hay religiosos de todo. La religión es eso que se genera en el corazón humano cuando ya Dios no es el que se está operando, sino es la persona. Y es la persona la que lo genera todo. Aunque tenga el discurso, aunque sepa la doctrina. Gracias, Flor. Religiosos de lo eterno, sí. Ahí está todo lo de lo eterno. No, lo eterno, sí. Caray, pero yo sé lo eterno, pero ¿por qué soy tan terrenal? O sea, ahí tengo que tener cuidado. Así es, la religión es todo lo que se opone al conocimiento de Cristo, claro. Así que hay religiosos en todas, ¿eh? Cuando decimos religión, no estamos hablando solamente de la tradicional, o X, la religión X, no quiero decir ninguna, ahora sí que de las religiones que hay en el mundo, para que no se sientan, ¿no? Ya que estamos muy sentidos. Sí, hay religiosos de todo. Entonces dice Pablo, ok, la religión produce o genera una acción en la vida de las personas. Y dice, yo era muy religioso, entonces mis acciones eran buenas y seguramente la gente lo aplaudía. Pero dice, nada que ver con lo que la vida de Cristo manifiesta a través de mí, que esa es la justicia de Dios por la fe. O sea, esa manifestación de vida es superior, nada que ver. Humilla, esta manifestación de vida humilla a la otra. Wow, eso me encanta. Amén. Y después de decir todo esto, miren lo que sigue diciendo. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación, y aquí viene el detalle, ¿no? Que, como que no me gusta tanto, ¿no? Sí, dice Mirna, el que está enamorado de sí mismo no puede amar ni expresar la vida de Dios. Exacto. Hay gente que está enamorada hasta de su intelecto, ¿no? No, es que, y hablan hasta diferente, ¿no? Pero bueno. Flor Campos dice, no puede con lo terrenal y se ponen a profundizar de lo eterno, pero solo en lo que les conviene. Hijos, no lo dije yo, lo dijo Flor. Bien, Flor. A fin de conocerle, dice, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. La participación de sus padecimientos, sí, son buenos. Ya no me caigan a pedradas, pero son buenos. Dice, el apóstol decía ahora, él ya ha entendido la dinámica de esta vida. Él dice, esta vida es superior. Él entendió esto, fíjense, él entendió la vida de Dios a través de mí por la fe. Esa vida produce una vida más extraordinaria que cualquier otra. Y además, esta vida, la vida de Dios en mí, cuando la metes bajo presión, cuando la metes en sufrimiento, ¡pum!, detona más, sale más de esta vida. ¿Por qué? Porque en mi alma hay un avance de esta vida y de la expresión de esta vida. O sea, cuando esta vida la metes bajo presión, ¡pum! Por eso el apóstol Pablo entendió una ecuación. ¿Cuál ecuación entendió? Que su poder se perfeccionaba en su debilidad. Qué buena ecuación. Su poder de Dios se perfeccionaba en la debilidad de Pablo. El poder de Dios se perfeccionaba en la debilidad de Pablo. O sea, más poder de Dios en cuanto más apretaban la vida del Hijo de Dios, del Hijo, el apóstol Pablo. Y eso no solo sucedía en él, eso sucede en todos nosotros. Entonces dice, y la participación de sus padecimientos, estoy en el 10, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Vean el versículo 12 y 13. No que lo haya alcanzado ya, porque él está hablando, por eso les digo que él está hablando de que esta vida supera todo. Entonces todos están, seguramente había el auditorio, dice, para que no piensen que todos están viendo a Pablo abriendo la boca y diciendo, wow, ¿quién como Pablo?
nadie como Él. Para evitar eso, les dice otra realidad. Porque lo que acabamos de hablar, pues es la realidad que Él está experimentando. Pero habla de otra realidad. No que lo haya alcanzado ya. Ni que ya sea perfecto. ¿Cómo? Sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿No lo has alcanzado ya? ¿No eras perfecto ya? Versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Que pon allí, eso lo tengo que hacer yo también. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. O sea, todo lo pasado, la vieja creación, olvídate de eso, tú eres nueva creación. Pon allí, soy nueva creación. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Maravilloso. Eso dice que hace. O sea que hay algo más, hay algo que avanzar. Claro que sí, en Cristo Jesús. Siempre hay hacia adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La pregunta es, regreso tantito, para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. O sea, quiero tomar lo mismo para lo cual Cristo me tomó. ¿Para qué el Señor lo tomó? Sencillo, para que sea como Él. Entonces dice, yo sigo caminando y sigo avanzando porque Él me tomó para ser como Él, y yo sigo avanzando para seguir manifestándolo a Él cada vez en una mayor plenitud. ¡Qué maravilloso! Avance del alma en la realidad espiritual. Extraordinario. Entonces prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, ¿se acuerdan que había dicho 4 versículos? No pretendo haberlo alcanzado. Y se acuerdan que había dicho ni que ya, o sea, no es que yo sea perfecto. Pero ven lo que dice el 15. Así que todos los que somos perfectos. Chirriones, no eres perfecto, sí es perfecto. Todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. No, pues es que somos perfectos. Por ahí en tus notas, es que somos perfectos. Esa es la parte que no se entiende. Luego hay gente que malinterpreta y dice, ustedes dicen que no son perfectos, somos perfectos. Es más, vamos a escribir en un cuaderno, en una lista, que somos perfectos. Somos perfectos. Porque tenemos la vida de Él, pero es porque tenemos la vida de Él, somos perfectos. Pero esa perfección Él quiere que se manifieste. Entonces lo otro es lo que Él dice, yo ya soy perfecto, pero en el asunto de la manifestación sigo avanzando. ¿Ya vieron? O sea, sí soy perfecto, pero en el asunto de la manifestación sigo avanzando, sigo avanzando, sigo avanzando. Esa es la vida del Hijo de Dios. Y es disfrutable. Ahora, no es una perfección que es generada por mí. No. Es una perfección que es generada por la misma vida de Él en mí. ¿Yo en qué colaboro para que eso se manifieste? ¿Yo en qué colaboro? ¿Tú en qué colaboras para que esa perfección se manifieste cada vez más? Sencillo. Pon allí este versículo. Está en el Salmo 666:6, que dice, flojito y cooperando. No, o sea, que dice, hazte un lado. O sea, en otras palabras, ríndete. O sea, ríndete. Solamente ríndete a esa realidad. No la estorbes. Permite que fluya. Amén. Así que todos los que somos perfectos, dice, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también, eso me encanta. Esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. Eso me encanta. Aquí el apóstol está diciendo una gran verdad que tenemos que aprenderla todos. O sea, porque hoy estamos en un tiempo donde queremos imponer nuestra idea, ¿no? Queremos a fuerza imponer nuestra idea, y luego se quiere imponer la idea atacando a otro. No, a ver, atacando, no, Señor, a ver, si tú otra cosa sentís, me encanta, esto te lo revelará Dios.
¿Por qué no tenemos esa paz? ¿Por qué no tenemos esa tranquilidad? No, queremos nosotros imponer nuestra idea. Entonces descalifico y ataco. ¿Por qué? No. Ve lo que dice Pablo. Yo espero que Pablo casi está diciendo, esto que estoy diciendo, está hablando de cosas, de perfecciones y cosas extraordinarias de la realidad de Cristo. Dice, esto que estoy diciendo, espero que todos lo sientan, dice. Pero si ustedes sienten otra cosa, bueno, que Dios se lo revele. No hubiera dicho, oigan, voy a hablar con ustedes y vamos a tener una sesión especial, porque ¿cómo es posible que no lo entiendes? Hey, tranquilo. El apóstol Pablo dice, esto también se lo revelará Dios. Creamos en eso, ¿no? Amén. Creamos en eso. Creamos en eso. Pero en aquello que hemos llegado, versículo 16, ahora, si tú has tenido un avance, en el avance al que has llegado, eso sí dice, pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, citamos una misma cosa. ¿Sabes qué dice otra versión? En aquello que hemos llegado, no vuelvas atrás. Mantente allí mantente. En eso que has llegado, que esa sea tu manera, que ese sea tu estándar, es lo que quiere decir. Una misma regla es que al punto al que has llegado, no retrocedas. Amén, familia, no retrocedas. Sigue hacia adelante. No retrocedas. Solo es la recomendación que da. En aquello que hemos llegado, ¿a qué se refiere? Entendimiento. Porque no todos se tienen el mismo entendimiento. Amén. No todos tienen el mismo entendimiento. Entonces, si has llegado a un entendimiento, que esa sea tu regla de vida, tu estándar, pero no te bajes y no se lo impongas a nadie más. Qué bueno, ¿no? Y luego dice algo que pocos se atreven a decir, para que vean, me encanta porque aterriza todo y lo deja de nuevo en la expresión de la vida. Vean el versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Sabes qué está diciendo? Todo lo que estoy hablando no es un cuento chino. O sea, no estoy dándote un discurso. Todo lo que estoy hablando lo vivo y lo puedes ver. Eso está buenísimo. Hoy de hecho la frase es contraria. Hoy lo que por lo regular uno escucha es, no me veas a mí, pon los ojos en el Señor. No te fijes en los hombres, no te fijes en mí, porque tengo defectos, pon los ojos en el Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces la vida no tiene congruencia con lo que se cree, o con lo que se argumenta, o con lo que se dice. Entonces queremos aventar el argumento, pero ¿y la vida? Entonces Pablo dice, esto que estoy diciendo, lo vivo. Por eso, imítame. Él no está diciendo, no me ves a mí, pon los ojos en el Señor. Él está diciendo, yo soy una expresión de esa vida. Oh, qué extraordinario. ¿Por qué? Dice, porque por ahí andan muchos. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces. Y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz. Lo vuelvo a repetir el 18. Estamos en Filipenses 3:18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Maravillosa vida tenemos y es bueno atender todas estas recomendaciones que nos da el Señor nuestro Dios a través de esta carta. ¿Por qué? Porque es para estar seguros, que no se frene la manifestación de la vida del Hijo de Dios en tu vida, que no se detenga, que tú y yo podamos disfrutar esta vida maravillosa que nos ha sido impartida, que la podamos manifestar de una manera sincera, que podamos disfrutar al cuerpo en amor también. Amén, familia. Y que podamos también ayudar
¿verdad? Hasta donde y con respeto, donde se pueda, ¿verdad? Y creer que Dios, porque Dios ama a la iglesia, Dios la lleva en el crecimiento lo da Dios, no nosotros. Creamos en eso, tengamos paz, dicen amén, tengamos paz y disfrutemos esta maravillosa vida. Amén, pues